Hola, hola, hello, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. A la hora en que estén escuchando esto, bienvenidos y bienvenidas a Noven Nerdo, episodio 2. Aquí estoy, grabando este segundo episodio a continuación de haber grabado el primero. Lo cual por ahí es medio contraproducente, pero espero haber tenido algún comentario. Más allá de comentarios buenos o malos, algún comentario que alguien me haya escuchado. Eso siempre está lindo. Pero no quería dejar de publicar este episodio porque les quiero hablar de algo muy específico, que es nuestros padres. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Nuestros padres en esa época difícil que fueron los 90s, porque te diría quien haya vivido en Argentina, pero en realidad medio que a nivel Latinoamérica, habrá vivido algo parecido a lo que me tocó vivir a mí, ¿no? Más allá de que en los 90 hubo cierto momento en donde había el famoso 1 a 1, ¿no? $1, $1, y entonces mucha gente, la verdad que la pasó muy bien, viajó mucho y se benefició en gran manera. En mi caso y en el de tantos otros no fue así. Tanto que cuando iniciaron los 90 estábamos construyendo una casa hermosa, y cuando llegó el 1 a 1 se fue todo al carajo y vivimos durante muchos años en una casa sin terminar. Con lo que eso conllevaba también, ¿no? Porque invitar amiguitos, amiguitas a casa era difícil, porque el pasillo de mi casa estaba revestido con un cartón rarísimo, medio grueso, pero medio entre madera y cartón. Las paredes estaban cemento a la vista, y no como se usa ahora, no con una terminación de cemento alisado, no. Cemento listo para recibir el yeso que nunca llegó. Y cosas así, ¿no? Teníamos una pileta de la puta madre, pero no teníamos pisos. Teníamos moquette, alfombra que nos habían donado amigos de mi vieja que tenían oficinas y que renovaban la moquette, renovaban la alfombra, entonces nos daban los retazos. Y el piso de mi casa entonces eran alfombras de distinto color. Cosas bizarras, ¿no? Que uno se acuerda ahora y que yo las sufría, más allá del sacrificio de mis padres para poder darme una educación. Yo en ese momento iba a colegio privado. Un montón de cosas que sí había, pero un montón de tantas otras que no. ¿Y por qué quiero hablar de mis padres? Porque siento que muchas veces yo fui injusto, y a veces soy injusto todavía, ¿no? Hablando, bueno, hoy año 2022, mi mamá con vida, mi papá ya no, desde hace ya 7 años. Pero yo siempre les decía que ellos no supieron mucho qué hacer conmigo. Ojo, me apoyaban en todo, nunca me dijeron que no a todo lo que yo proponía. Pero un poco porque no lo había tanto y un poco porque era difícil, pero a mí sí me mandaron a un par de escuelas de dibujo. Profesores particulares también. Como que por ese lado sí exploraron. Pero no hubo una exploración de mi parte más actoral, ¿no? Digamos, no me llevaban a castings, no fui nunca a una escuela de teatro. Como que ese lado, viste, yo siento que hoy, si yo hubiera sido un niño en estos tiempos, hubiera habido tantas opciones para yo poder explotar más todo lo que me gusta. Y en ese momento no era tan fácil, la verdad que no era tan fácil. Pero siento que en esa vorágine que hoy, siendo adulto y padre, me pasa lo mismo, ¿no? En esa vorágine de cosas uno no tiene tiempo de ponerse a ver ese tipo de cosas. Con lo cual quiero decir que no les recrimino nada. Pero en aquel momento yo por ahí sí un poco sentía que no había... Vieron que nos pasa un poco a todos en la adolescencia y preadolescencia. Medio que no había salida, no había escapatoria. Yo sentía que le iba a pasar mal el resto de mi vida. Que de vuelta, como dije en el episodio anterior, a mí me encantaba estar solo. Pero en cierta medida, mi vieja, por ejemplo, muy hincha pelota siempre con el tema de amistades, siempre era, vamos a ir a lo de mi amiga Pirula, así podés jugar con los hijos. Y yo era, no, los hijos de Pirula son más boludos, no, déjame en casa que quiero ver Dragon Ball y dibujar. No puedes quedarte mirando tele todo el fin de semana. Y siempre, ¿no? ¿Cuándo vas a hacer algo con tus amigos? ¿Por qué no invitas a alguien del colegio? Entonces yo a veces, me acuerdo que yo a veces, medio obligado,
llamaba al primero que encontraba en la lista, porque en aquel momento, para quienes no lo sepan, a nosotros nos mandaban un papel con la lista de teléfonos de cada compañerito y compañerita por una cuestión de este tipo de cadenas de información, ¿no? Se le informaba una cosa a uno y ese se lo tenía que decir a alguien, y ese a alguien, ese a alguien, nada, cosas así protocolares del colegio. Entonces yo de repente me abría la listita y decía, ¿y a quién? Y terminaba llamando, además llamando a la casa de alguien que atendía el papá, y vos con toda la vergüenza del mundo, sí, está Pirulito, ¿quién habla? Porque aparte, en esa época era, los nenes no usan el teléfono, ¿qué te pasa? Sí, ¿qué haces? Soy Ale. Ah, ¿querés venir a casa a jugar? Mi mamá no me deja. Siempre la respuesta era mi mamá no me deja. Hijos de puta, boludo. Decime que no me aguantás, que pensás que te voy a dar un beso. Porque claro, como les dije en el capítulo anterior, por mi supersensibilidad y por mis gustos de ocio, yo tenía que ser homosexual, no había otra explicación en esa época. En fin, ese tipo de dificultades siento que tal vez no fueron manejadas de la mejor manera. Yo tampoco debo haber sido fácil, eso lo admito, pero a veces siento que no sé, que se pudo manejar de otra forma. Siento que un poco fui algo que le había pasado a mi viejo, yo siempre lo digo. Fui un niño de otra época, o sea, yo nací en los 90, pero tendría que haber nacido más acá, más 15, 20 años después, me parece. Después, claro, con el correr del tiempo te vas encontrando con gente de tu edad que le pasaba lo mismo, pero por lo menos en los círculos en los que yo me movía, no había gente como yo. No había gente como yo. Y si la había, era como gente muy rara, era como gente que no... Por ahí tenía un gusto en común conmigo y el resto no. Me costaba encontrar gente con la cual yo realmente me sintiera parte de un grupo. Al mismo tiempo me gustaba mucho estar con chicos más grandes. Cuando más adelante me tocaba estar en un instituto de inglés, por ejemplo, yo era el más chico, y me divertía muchísimo escuchando las charlas de grandes, y yo siempre me hacía el maduro. Me acuerdo que varias veces por ahí, también hijas de amigas de mi vieja, que eran más grandes, me decían, vos sos muy maduro para tu edad. Y eso para mí era un elogio tremendo. Yo siempre enamorado, ¿no? De las chicas más grandes, por supuesto. Muy enamoradizo también, muy enamoradizo. Debo haber escrito 1 millón de cartas de amor a distintas compañeritas del colegio, hijas de amigas de mi vieja. Sí, muy romántico. Eso lo sigo siendo, pero bueno, ahora ya casado hace mucho tiempo, con hijas y todo, el romanticismo pasa por otro lado, ¿no? Pero es gracioso cómo va mutando todo. Y siempre he tenido de esto, ¿no? De repente que, claro, yo hablaba con una chica y de repente le decía, ¿a vos qué te gusta hacer? Y a mí me gusta mirar los dibujitos. Tenés 14 años, amigo. Y yo estaba en esa. Algunos amigos ya estaban yendo a matiné a bailar y yo odiaba ir a bailar, odiaba. No había nada que me aburriera más que la perspectiva de ir a bailar. Y aparte fui muy prejuicioso toda mi vida con el tema de los consumos. Cigarrillo, alcohol, drogas. Para mí... Mi viejo fumaba como un escuerzo, mi mamá también, pero lo tuvo que dejar por un riesgo de vida, básicamente. Pero mi papá toda la vida me inculcó que el cigarrillo era una mierda. Y contrario a lo que por ahí pasaría muchas veces, que es, entonces te dan ganas de fumar. No, yo nunca, la verdad que el cigarrillo, debo haber probado veces contadas con las manos el cigarrillo y nunca me gustó. Nunca soporté el hecho de tragar humo, no es algo que no lo soporto. Pero el alcohol, que hoy por hoy sí me gusta, tardé mucho yo en darle puerta abierta al alcohol. Por supuesto que te estoy hablando de los 14, 15 años, no está bueno tomar alcohol para nada. Pero mis amigos, claro, se tomaban cualquier berretada y iban a bailar y se encaraban chicas y todo, porque claro, con el efecto del alcohol en aquella época era así. Y a mí nunca me gustó, me parecía una estupidez, lo juzgaba mucho yo también. Yo también era muy prejuicioso, muy prejuicioso. Pero pasaba eso también, ¿no? Mi viejo me comprendía más, creo yo, en esa época. No me juzgaba tanto en voz alta. Probablemente puertas adentro sí sufriera por mí. Mi viejo era un tipo mucho más de la calle, toda la vida lo fue. A él le encantaban también cuando era chico las artes y ese tipo de cosas, pero imagínense ser un chico en los años 50, 60 como mi papá, menos que menos podías decir que te gustaba la música, el teatro. No,
eras un hippie, eras un vago. Pero mi viejo me entendía y me bancaba un poco más que mi vieja, que mi vieja siempre, toda la vida fue y es muy social. Entonces, el hecho de ver que a mí me divertía más quedarme solo dibujando, mirando la tele, la volvía loca. Y la entiendo porque uno trata de comprender, pero tu naturaleza a veces puede más. Y viste, no, medio que no lo aguantás. ¿A qué voy con todo esto? Yo siento que hubiera estado bueno que mis viejos me ayudaran a explorar más opciones. De hecho, fui yo quien, después de tener un año horrible, cuando pasé a noveno, les estoy hablando de época del polimodal, yo cursé noveno en el año 2000. Mira, me estoy saliendo de los 90, pero solamente un poquito para la anécdota. Recién ahí, cuando después de noveno pasabas a primero del polimodal y tenías primero, segundo y tercer año del polimodal. El tercer año del polimodal era el último año, era como quinto año. Creo que hoy por hoy es quinto año. O sexto, ya estoy mareado de cómo se cuentan los años escolares hoy. Pero claro, yo cuando ahí terminé esa parte como de secundaria baja, por decirlo de alguna forma, en términos anime, del doblaje, yo dije que quería ir a un colegio con orientación artística. Y ahí terminó mi camino en los colegios privados y me pasé al Centro Polivalente de Arte de San Isidro, que fue hoy por hoy, la verdad, la mejor decisión de mi existencia, porque ahí conocí a mi grupo de amigos que aún hoy es mi grupo. Por supuesto que como era adolescente no lo disfruté todo lo que lo podría haber aprovechado y disfrutado de ese colegio, pero fue un cambio rotundo en mi vida. Un cambio rotundo, dejar de estar rodeado de gente que tenía otro nivel de cerebro, económico en muchos casos, que estaban en otra boludez, para pasar a estar con gente que tenía los pies un poquito más sobre la tierra. Un colegio de arte que tenía gente de todas las escalas sociales, de todas las escalas mentales, de todo lo que se te ocurra. Y eso fue súper nutritivo. La verdad que agradezco. Que fue decisión mía, realmente fue decisión mía, porque ese fue el peor año de mi vida, fue el año 2000. Que fue el año en donde el año anterior, octavo, en el 99, para mí fue uno de los mejores años de mi vida. Fue el año en que entré a un colegio que se llamaba Riverside, que era un colegio muy chiquitito acá, muy cerca de mi casa, donde éramos un grupito, éramos 5 varones y 7 chicas en el curso, éramos 12 en total. Y yo la pasé bárbaro ese año, bárbaro. Me encantaba el colegio, me encantaban los profesores, me encantaban mis compañeros. No sé si tenía tantos amigos o si tenía tanta cercanía, pero yo la pasaba muy bien. Y el año siguiente le iba bien al colegio, entonces compró otro colegio que se llamaba San Patricio, enorme, un colegio enorme, de Acasuso. Y claro, al año siguiente entramos en un curso donde éramos más del doble del año anterior. Y era gracioso porque todos los pibes del San Patricio nos sacaban una cabeza. Era un colegio mucho más anclado en los deportes. Y era tremenda la diferencia. Éramos nenes que entramos a un curso de hombres. Y se me hizo muy cuesta arriba porque, además de que yo ya era medio bicho raro, nos tenían bronca, como que nosotros le habíamos sacado su identidad, ¿no? Que el colegio al que había ido toda su vida de repente ya no existía más y veníamos nosotros. Y mis compañeros en gran medida se bancaron un par de meses de acoso y de molestias y de bromas pesadas hasta que se insertaron. Y yo en cambio no me banqué nunca nada. Y me peleaba y discutía y puteaba. Un colegio muy de mierda para mí en ese momento, porque los más grandes te agarraban en el recreo y te obligaban a hacer flexiones de brazos, cual si fuera un régimen militar. Y yo me ponía tan de la nuca y me enojaba tanto. Y no quería y me oponía completamente. Entonces eso hacía que yo chocara constantemente con todo el mundo. Fue el único año en el que me llevé 12 materias a diciembre. No sé si hoy sigue siendo igual, pero en aquel momento te llevabas a diciembre y si reprobabas tenías que volver a rendir en marzo. Y si reprobabas te la llevabas previa. Bueno, yo hasta ese momento me había llevado 2, 3 materias a diciembre, medio de vago. Ese año me llevé 12 materias, incluido educación física. Porque a mí siempre me costó el ejercicio. Eso también yo entiendo que eso me alejaba un poco de mis pares varones. Porque el ejercicio físico te unía, ¿viste? Participar de un partido de fútbol, de un partido de rugby.
nada, eso siempre unía. Y yo era, te diría, casi el único que no aguantaba. Me cansaba rápido, protestaba, me quedaba a un costado. Y eso me alejó también. ¿Cómo será que cuando terminé el año, yo ya había dicho que no quería seguir en ese colegio, terminé el año, rendí las 12 materias y aprobé todas en diciembre y dije, basta, no quiero saber más nada con este colegio de mierda. Sé que fue duro para mis viejos, para mi vieja, para mi viejo esa época. Y a partir de ahí yo siento que se me empezó a encaminar la vida. A partir de ahí yo, es lo que dije un poco en el capítulo pasado, volví al colegio y recuperé un poco mi identidad de mis primeros años de escolaridad. Volví a ser un poco el payaso del curso, que eso no implicaba que yo fuera popular para nada, era el medio del molesto, el que decía chistes estúpidos todo el tiempo. Creo que le divertía mucho más a los profesores que a mis compañeros, pero por lo menos yo sentía que recuperaba identidad. Y fue muy liberador ver gente que no me juzgaba por ver dibujitos a mis 15, 16 años, que compartía gustos musicales, que se prendía mis amigos de hoy en día. Yo de repente les decía, che, hacemos como que grabamos un programa de radio, entonces venían acá y grabábamos con un micrófono Genius de mierda, y se recopaban y nos cagábamos de risa. Y era como, boludo, esto era lo que yo quería, por Dios, amigos que me bancaran, que no les diera vergüenza, que se coparan en mis ideas. Eso era tan necesario. Y eso, de verdad lo digo, si a ustedes, si a alguno de los que me está escuchando le cuesta tener amigos, o le cuesta tener un grupo con quien dar rienda suelta a su personalidad, porque está un poco exagerado esto de tener amigos. No implica que a tus 17 años te vas a hacer, o a tus 12, que te vas a hacer el grupo de amigos que te va a acompañar toda la vida. No, es importante que te acompañen en ese momento. Cada momento de la vida tiene su compañía, su gente, y no implica que tengan que durar para siempre. Yo era muy exigente a veces también, eso hago una autocrítica. Yo pretendía que si conocía a una chica tenía que ser el amor de mi vida, que si conocía a un amigo tenía que ser el mejor amigo. Un poco consecuencia de lo que me inculcaban, ¿no? También, pero en eso creo que hay que estar mucho más relajado y de verdad decir, ok, mira, encontré un grupito de gente con la que puedo hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol con esta gente. A este grupito le gusta mucho el anime, vamos a hablar de anime. Y a mí me costaba segmentar. Yo pretendía encontrar un grupo cuyos gustos fueran todos parecidos a mí. Que después, al correr del tiempo, uno descubre que sí es posible, ¿no? Pero en aquel momento que era tan difícil, yo me tendría que haber comportado de otra manera. Eso hago una autocrítica. A lo que voy es eso, que si ustedes están viviendo algo parecido, tal vez relajarse un poco y decir, bajo un poco las expectativas y me divierto con lo que hay. Si en mi curso no tengo a nadie parecido a mí y les gusta hablar de reality shows, y bueno, vamos a cagarnos de risa hablando de reality show. Total, yo sé que después llego a casa y me puedo juntar con los chicos del barrio o con quien sea, hoy por hoy chatear o lo que fuera, con gente más parecida a mí. Pero supongo que como mensaje final lo que quiero decir es que en mi caso mis viejos me bancaron mucho en un montón de cosas, me exigían mucho en otro montón de cosas, me ponían mucha presión. Mi papá, uno de los tipos más inteligentes que yo conocí en mi vida, pero con muchas limitaciones sociales, él a mí toda la vida me decía que yo era el más inteligente de mi curso y que entonces yo tenía que siempre ser el que bajara la vara. Y me parece que mi viejo se confundía, porque claro, yo por ahí tenía una inteligencia y la imaginación. Yo era una persona muy imaginativa y que la comunicación nunca me costaba, entonces yo me desenvolvía muy bien, tenía buena relación con los profesores, escribía bien, en matemática me iba bien, entonces se podía decir que yo tenía como esa inteligencia, no sé, académica, ponerle artística más desarrollada, pero mi inteligencia social era pésima. Y un poco era consecuencia también de esto, ¿no? De las exigencias que venían de adentro. Entonces yo siento que a veces les pedimos y les exigimos mucho a nuestros padres, pero hay algunas cosas que sí está bueno identificar. Jamás le voy a reprochar ni a reclamar nada a mis viejos, pero sí identificar qué pudo haber sido distinto para decir, bueno, el día que me toque a mí criar, trataré de ser un poco más laxo, de entender, de observar, de ver cómo son las cosas y de no exigir tanto. No sé, reflexiones que salen en No en Nerdo. Gracias, gente, por estar ahí. Nos vemos la próxima. Chau, chau.